las dos si cuelgo alguna. ¿Vale? Entonces, por repasar un poquito lo que estuvimos viendo en la anterior sesión, ¿vale? Si os acordáis, lo que estábamos viendo era básicamente la forma de resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando en la parte de cinemática. Entonces, si os acordáis, habíamos visto la resolución de este problema, ¿os acordáis? Es decir, vimos cómo eran los problemas en 2D, vimos que la principal ventaja de los problemas en dos dimensiones es que las aceleraciones normales son más sencillas, ¿no? Tenemos ahí una simplificación en la fórmula y todo eso pues nos genera alguna ventaja. Vamos a colocar aquí el formulario típico, que es el con el que vamos a trabajar, ya lo vimos el otro día. Dado un sólido rígido, la velocidad de un punto B será la velocidad del punto A más omega del sólido por el vector AB. RAB. ¿Vale? Después, cuando hablamos de aceleraciones del mismo sólido rígido, tendremos que la aceleración de B será igual a la aceleración de A más alfa multiplicado vectorialmente por RAB, aunque aquí sí que nos aparece esto, sólido por el vector RAB, que para dimensión omega al cuadrado por el vector AB. ¿Vale? Teníamos ahí como una especie de pequeña simplificación. Luego, para movimiento tridimensional, teníamos que el alfa, nosotros lo vimos, voy a poner aquí hélice para que os acordéis de la imagen del ventilador, ¿vale? La aceleración angular de la hélice era igual a la alfa 1 más la alfa 2, es decir, la aceleración angular de un sólido es la suma de las dos. Sin embargo, también nos aparecía otro término que era la velocidad angular del sistema de coordenadas que habíamos planteado como móvil por omega del sólido. ¿Qué más teníamos por ahí? Bueno, en algunos casos, cuando ya teníamos, esto sería para el movimiento general, con la simplificación esta para 2D, y luego para el movimiento relativo, normalmente la velocidad del punto P la íbamos a definir como la velocidad íbamos a definir lo que denominaríamos una velocidad de arrastre del punto P más la velocidad del punto P relativa, ¿vale? La velocidad de arrastre es la velocidad que tendría el sistema de coordenadas móvil que nosotros instalaremos. Y esto luego, para el movimiento relativo, también nos decía que la aceleración del punto P, en este caso, perdón, aquí sería la velocidad del punto P en el sólido 2, sería la velocidad de P del sólido 1 más la velocidad relativa de P2 visto desde 1, o lo que sería lo mismo, la velocidad de arrastre del sistema de coordenadas más la velocidad relativa. Y luego la velocidad de P2, en el caso de aceleraciones, sería la aceleración de P1
más, hablaríamos de la aceleración relativa de P2 visto desde 1, más la aceleración de P2 visto desde 1, pero en este caso la de Coriolis. Si os acordáis, teníamos la de Coriolis. Justamente la aceleración de Coriolis era un término adicional que se añadía a este de aquí, que era 2 veces omega 1 multiplicado vectorialmente por la velocidad relativa de P2 visto desde 1. ¿Vale? Entonces, cositas interesantes que vemos de las relaciones matemáticas que tenemos en los sólidos, ¿vale? Es que siempre que yo quiera resolver algún tema de aceleración, es importante que tenga resuelto el problema de velocidad, ¿vale? Los problemas de velocidad siempre tienen que estar resueltos para pasar a los de aceleración. Igual que los problemas de velocidad necesitan conocer perfectamente el problema de posición. Cuando hablamos de problema de posiciones, recordad esa idea de que nosotros lo que analizamos es una fotografía, un fotograma de una imagen. En cinemática estamos analizando el movimiento, pero siempre bajo un instante determinado, ¿vale? Y en ese instante determinado tenemos que averiguar todas las variables. Entonces, tenemos que conocer la posición relativa o la posición en un sistema de coordenadas absoluto que tienen cada uno de los puntos interesantes y, por otro lado, necesitamos también conocer, o sea, de esa posición obtenemos las velocidades y de esas velocidades podemos calcular las aceleraciones, ¿vale? Sí, es el alfa de la hélice. Esto es la referencia a la imagen aquella que tenemos de un ventilador. ¿Os acordáis? Teníamos un ventilador que giraba con una velocidad, la propia, ¿vale? Digamos, una velocidad de giro relativa y luego teníamos un cabezal que iba rotando. Entonces, la velocidad completa de esa hélice, la velocidad angular de esa hélice era la suma de las dos velocidades angulares. Y aquí estamos hablando de la aceleración angular de la hélice. La aceleración angular de la hélice será la aceleración angular del sistema de coordenadas fijo, que era digamos, el sistema este giratorio. Después el motorcito, que es el que está dando el viento, que es la aceleración A2. Pero también, eso lo demostramos en hace 2 sesiones, que también era necesario incluir el producto vectorial de omega 1 por omega 2. ¿Vale? Simplemente para que lo tengamos en mente. Dime. Sí, pero eso es para... eso lo puse para la condición de sólido rígido. ¿Vale? Vale, ¿está claro más o menos? Creo que vimos este problema y luego vimos el problema de la grúa. Más o menos, nos quedamos ahí. Dijimos que hoy veríamos un planteamiento un poco más complejo. ¿Vale? Sería el movimiento tridimensional que nos podríamos encontrar en un sistema de este estilo. ¿Vale? Entonces, la cuestión, el problema nos decía que en la figura 2 tenemos un sistema que está formado por un soporte giratorio que es este soporte que tenemos aquí, esta pieza, y luego ahí tenemos un eje. A ver, por favor. Tenemos un eje que cruza A y B, sobre el que gira un disco de radio RD 250 milímetros.
En el instante que se muestra, ese soporte tiene una velocidad angular de 100 revoluciones por minuto y una aceleración de 1 radián por segundo al cuadrado. El eje gira sobre el soporte a una velocidad angular constante de 20 revoluciones por minuto y nos piden determinar para ese instante mostrado la velocidad angular total del disco, la velocidad del punto C, que está colocado en esta posición, en el borde del disco, la aceleración angular total del disco y la aceleración del punto C, que está justamente en el borde del disco. ¿Vale? Nos piden omega total Y aceleración angular total. y también nos piden velocidad y aceleración total de ese punto que tenemos colocado ahí. ¿Vale? Entonces, en teoría, con todo lo que hemos visto nosotros en la clase, ya deberíamos de ser más o menos capaces de resolver este tipo de problemas. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de por dónde cogemos esto? Venga. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo? Claro. ¿Vale? Vamos a ver, el apartado A nos pide omega total del disco. ¿Cómo calculábamos la omega total del disco? vamos a ver un momentito. Vamos a ver lo que habíamos visto en teoría, ¿vale? Vale. Fijaos que cuando nosotros teníamos el ventilador, si queríamos calcular la omega total de la hélice, la omega total, tenemos una velocidad omega 2, que es la velocidad que nos está proporcionando este motorcito de aquí, y esa la conocemos, es dato, y tenemos la velocidad sobre la que está girando el eje. Por lo tanto, la velocidad angular total de la hélice debe de ser la suma de esas dos velocidades angulares. Esto, ¿vale? Sí, pero estamos hablando de la velocidad angular en ese instante. Entonces, la velocidad angular en ese instante es la suma de las velocidades angulares que le afectan a ese sólido. ¿Vale? Luego, en aceleración es cierto que es más complejo, porque no es solamente la suma de las aceleraciones angulares, sino que también hay que meter este término que tenemos aquí, que es el término del producto vectorial de una omega por la otra. ¿Vale? Pero eso es para aceleraciones. De momento estamos en el apartado A. Perdona, repite. La velocidad angular está dado un sólido rígido. Si tú conoces la velocidad de dos puntos, puedes obtener la velocidad angular. Sí, pero necesitas conocer la velocidad de dos puntos. Y con eso obtienes directamente, y la distancia, por supuesto. Y cumpliendo la condición de rigidez, esta ecuación cumple. ¿Vale?
¿Está claro? ¿No? ¿Alguna duda más, por favor? ¿No? ¿Más o menos? Vale. Entonces, en este caso sería sencillo, ¿eh? Yo diría que la aceleración, la velocidad angular del disco sería igual a lo que ahí tenemos como omega 1 más omega 2. Vale. ¿Qué nos dicen? ¿Cuánto vale omega 1? ¿Cuánto vale omega 1? Bueno, aquí en realidad nos está diciendo que es omega S más Omega D, perdona, omega S no es 1 más 2, es omega S más omega D. Vale, entonces, ¿cuánto vale omega S? Omega S es la velocidad angular del soporte y nos dice que son 100 no sé qué RPMs. ¿Qué es no sé qué? No sé qué me refiero a en qué eje está esa velocidad angular. En el Z, ¿vale? Por lo tanto, son 100K. ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿seguro? ¿Vale? Regla de la mano derecha. Más 100K, ¿vale? RP, revoluciones por minuto, no son unidades del sistema internacional. ¿No? ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional para velocidad angular? Radianes por segundo, ¿vale? Entonces yo sé que una revolución, ¿no? A ver, son 2 pi radianes, ¿no? Y un minuto son 60 segundos. ¿Es así o no? ¿Vale? RPMs son rep partido minuto. ¿Vale? El minuto con el minuto se van, la revolución con la revolución se va y me quedará radianes partido segundo. 100 por 2 pi partido 60. ¿Cuánto sale eso? Tenemos 10,47 K radianes por segundo. Vale. La omega del disco, ¿vale? Omega del disco tenemos que entender como la velocidad angular que estaría proporcionando, por ejemplo, un motor que tenemos aquí enganchado en el punto B, ¿vale? A eso nosotros le denominaríamos la velocidad del disco, aunque sabemos que lo que nos están pidiendo es la velocidad total del disco. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad del disco? Me dice que son 20 revoluciones por minuto me falta averiguar el eje y el signo. ¿Cuál es el eje? No me lo preguntéis a mí. ¿Eje? ¿Qué eje? I, ¿vale? J. ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿vale? Lo mismo, 2 pi partido 60, ¿vale? Y lo que me sale, ¿cuánto es? Ah, perdón, es positivo, es verdad, sí, positivo, ¿vale? 2,01 J
radianes por segundo, ¿vale? Y de aquí ya puedo deducir que la velocidad total del disco son 2,01 J más 10,47 K radianes por segundo. ¿Vale? Ya tendríamos dos puntitos de este problema, ¿no? Ya tenemos el 20%. Ahora, ¿cuánto vale apartado B? ¿Cuánto vale la velocidad del punto C? ¿Cuánto vale la velocidad del punto C? ¿Cómo averiguo la velocidad del punto C? Venga, ¿alguna idea? No. ¿Cuánto vale la velocidad del punto C? Va. Vale, para la velocidad del punto C, yo tengo que ir por sólidos, ¿vale? Tengo que ir buscando diferentes puntos del sólido y tener puntos de contacto o puntos de referencia. Tengo que ir buscando puntos del sólido, ¿vale? Entonces ahí tengo varias alternativas. Está claro que el origen lo tengo aquí en el punto O, ¿lo veis? Aquí estamos viendo una proyección del plano IZ y aquí estamos viendo, ahí estamos viendo una proyección del plano XZ, ¿vale? Y si os dais cuenta, por aquí me aparecen una serie de puntos que podrían ser interesantes. ¿Por qué? Porque todos los puntos que estén en el eje Z, podemos suponer que la aceleración, o sea, que la velocidad digamos que si nosotros consideramos cualquier punto del eje Z que pertenece al soporte, nosotros podríamos decir que esos puntos únicamente están girando alrededor del eje Z. ¿Vale? Por lo tanto, su velocidad en realidad va a ser cero. ¿Vale? Los que estén justamente en el eje, su velocidad va a ser cero. ¿Vale? Entonces, puntos interesantes que podrían ser para calcular, pues por ejemplo la velocidad del punto A. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la velocidad del punto A es un punto que pertenece al sólido, al soporte, que además también, si estamos hablando de un punto A, podría ser que también luego fuese un punto común con el segundo sólido y el punto A podría ser un punto interesante a tener en cuenta. ¿Vale? Otros puntos que podrían ser interesantes, pues por ejemplo, yo sé que el punto D perteneciente a este sólido, al sólido soporte, es un punto que va a tener, digamos, una situación muy parecida a la que tenemos en el origen. Incluso podría inventarme un punto E, perteneciente al soporte, que también va a tener la misma situación. ¿Cuál es la ventaja de ese punto E? ¿Qué ventaja tendría si yo, en lugar de coger el punto D, por ejemplo, utilizo la velocidad del punto E? La principal ventaja es que la velocidad es cero, es decir, se está moviendo igual que el origen, pero como ventaja principal es que está en el mismo plano XY
que tenemos el punto A y también el punto C. Está en un plano paralelo al punto A y el punto C. Y entonces yo podría suponer que en ese plano, a ver cómo lo pinto. Sí, en el plano X, Y, ¿vale? En el plano X, Y, yo aquí puedo tener el punto E y aquí voy a tener el punto A. ¿Lo veis o no? Y aquí podríamos, un punto, vamos a llamarle G, que es el centro de gravedad del disco incluso. ¿Está claro o no? ¿Y qué ven? ¿Lo veis o no? Estoy viendo esto desde arriba, pero con el plano, con el eje IX. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Estoy planteándome el plano IX. A ver, es muy importante en la parte de mecánica que vayamos adquiriendo esa visión espacial, ¿no? Que eso en teoría lo vais adquiriendo en dibujo para entender un poco dónde estamos. ¿Está claro o no? ¿Está claro a lo que me refiero con este dibujo? Por favor, ¿por ahí lo veis? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Está claro? ¿Vale? Esta cota serían 0,2, ¿no? Sería esta cota de aquí. Esta cota de aquí serían 0,3, ¿vale? Esta cota de aquí serían 0,5, ¿vale? Siempre estamos hablando de metros. Y nos han dicho que el radio es 0, es RD, que es igual a 0,25 metros. Por lo tanto, ¿dónde estaría el punto C? ¿Dónde tendríamos el punto C? Aquí, ¿vale? Aquí tendríamos el punto C. ¿Está claro más o menos, sí o no? Entonces, ¿qué ventaja tiene el planteamiento que hacemos aquí? Pues básicamente que si nos apoyamos en estos puntos conocidos, pues probablemente digamos que este punto A vamos a tener, no sé, ¿cuál queréis que nos apoyamos? Por ejemplo, en el punto A, dime. Sí, el 0,5 es la suma de 0,3, la distancia del eje al soporte, más este voladizo de aquí que es 0,2, 0,5, ¿vale? Esto serían 0,2, ¿vale? Y el 0,5 es la suma. ¿Vale? Entonces, si yo, como lo que me están pidiendo es la velocidad del punto C, lo que tengo que ir buscando es puntos en común del sólido 1 que yo pueda conocer ese dato y luego buscar la velocidad del punto 2. Por ejemplo, vamos a utilizar un punto que es conocido, que es ¿cuál sería la velocidad del punto A? ¿Vale? ¿Cuál sería la velocidad del punto A? Desde un punto de vista estricto, diríamos que la velocidad del punto A es igual a la velocidad del punto O más omega del sólido multiplicado vectorialmente por ROA. Es decir,
Utilizaríamos esta fórmula general que me va a relacionar la velocidad de dos puntos cualesquiera pertenecientes al mismo sólido. Ahora estamos contemplando el cálculo de un punto A perteneciente al sólido soporte. ¿Vale? Vale, lo que yo os decía, normalmente aquí en cinemática calculamos estos vectores en función de ¿qué? En función de nuestras necesidades. ¿Vale? Como hemos decidido que vamos a coger ese punto A, yo lo que hago es que me calculo, ¿vale? ¿Cuánto vale ROA? Vale, pues vale. O está, digamos, más o menos donde el punto E, pero con una cota de 0,6K, ¿sí o no? ¿Vale? Visto en este plano, yo vería O y E en el mismo punto. Están en planos paralelos. Sin embargo, el punto E, perdona, no es el punto O, es el punto E, está en una cota de 0,6K. ¿Vale? Son estos de aquí. Sí, pero da lo mismo. De hecho, cuando vayamos a calcular, como la velocidad angular, ya veréis que no le afecta, pero vamos a ser estrictos, ¿vale? Porque la velocidad que nosotros conocemos, que además va a ser 0, es la velocidad de O. O sabemos que es 0. Pero si quieres, luego lo calcularemos con el punto I, verás que da exactamente lo mismo. Vale, pues calculamos ROA y es ROA tenemos menos 0,2 I menos 0,3 J más 0,6 K. ¿Sí o no? Es así. ¿Cuál es la velocidad lineal del punto O? 0. ¿Vale? Por lo tanto, esto es igual al IJK de omega S 0, 0, 10,7 menos 0,2 menos 0,3 y 0,6. ¿Vale? Cero, 0, 10 por 0,2. Esto es, por 0,2 es menos 2,0 J. 10 menos menos más. Y 3,14,2 I. ¿Vale? Hemos calculado la velocidad del punto A en base al origen. ¿Vale? Lo que decía el compañero, ¿qué pasa si yo quiero calcular VA como VE más omega S multiplicado vectorialmente por el vector EA? ¿Vale? Imaginaos que yo quiero hacer eso. Vale, si yo hago eso, hemos dicho que VE sigue siendo 0 y aquí la operación que nos sale es omega S es 0, 0, 10,7, 10,47, perdona. Aquí tenemos
menos 0,2 menos 0,3, 0. ¿Y podéis calcularme el resultado de esa operación? Da lo mismo, ¿no? ¿Vale? Da 0,2 por 10, que esto es menos 2,09 J, 0, esto da menos por menos más, 3,14 y 0, ¿vale? ¿Está claro o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar un punto o utilizar el otro? No es ninguna, ¿vale? No tenemos ninguna. De hecho, yo os decía, vamos a coger el punto A, porque sabemos que en el punto A existe físicamente el sólido, el sólido soporte y además el sólido disco. Y aquí hemos cogido un punto ficticio que nosotros hemos supuesto que pertenece al soporte, pero en realidad ahí no existe materia del soporte. ¿Vale? Pero lo podemos coger como referencia igual. Dime. No hay ninguna matriz. No, eso es un determinante. No, 1047. Es el término, es omega S, y omega S es 1047J. ¿Vale? Si lo he puesto, lo he escrito ahí rápido y me ha salido eso. ¿Vale? ¿Está claro o no? Ya tenemos la velocidad del punto A y sabemos que la velocidad del punto A es igual a 3,142i menos 2,094J. Ahora, hemos cogido este punto de referencia que ya lo conocemos y sabemos que la velocidad del punto A perteneciente al soporte y la velocidad del punto A perteneciente al disco tiene que ser la misma. Por lo tanto, no estamos en el caso de movimientos relativos. ¿Vale? No estamos en el caso de movimientos relativos todavía. No existe ningún deslizamiento, ningún movimiento relativo entre esas piezas. Entonces, es importante, es decir, todavía estamos con esta parte de formulario. Vale. ¿Cuánto vale, por lo tanto, la velocidad del punto C? Pues valdrá la velocidad del punto A más la omega total del disco multiplicado vectorialmente por el vector AC. ¿Vale? ¿Está claro o no? Hay que poner la velocidad total del disco, porque el disco no gira con lo que pone aquí un omega D. Lo que pone omega D es un motorcito que está aquí y que le está dando velocidad en esa dirección. Pero el disco tiene esa velocidad más la que está generándole el movimiento del soporte. Vale, entonces, si realizamos la operación, borro aquí y continúo, ¿vale? Me calculo la posición RAC. ¿Y cuánto vale un vector que nace en A y termina en C? ¿Cuánto vale RAC? Vale 0,25i, que es el radio, menos 0,2J. ¿Vale?
Apuntamos aquí. 0,25 y menos 0,2 J. Y hacemos el cálculo. A ver. VC es igual a la velocidad de A, esa ya la conocemos, es 3,14, 2 y menos 2,094 J más velocidad J. Omega total del disco. 2,01, perdona, 0, 2,01, 10,47. Velocidad 3 con... Ay, perdón. Vector de posición 0,25 menos 0,2, 0. Calculamos esto. 10,25. $10,47 por 0,2 negativo. No, por 0,25, perdón. 0,25, 10,26 de 0,25 son 2,6175 J, ¿vale? Menos 0,525 K, menos por menos, más 10,47 por 0,2. Más 2,094 I. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o no? Finalmente, el cálculo de la velocidad angular del punto C son, lo pongo aquí para que lo tengáis, son 5,236 I más 0,524 J menos 0,52 K. ¿Vale? Metros por segundo. ¿Vale? ¿Está claro cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Lo veis complicado esto? ¿Por qué he cogido? Sí. Vale. A ver, ¿cómo? Vamos a ver. Un momentito y os lo explico enseguida.
Os podéis imaginar que esto es un disco, ¿no? ¿Vale? C. Vale. ¿Vale? El punto C está aquí. ¿Lo veis o no? Está ahí. Esto es un disco. Y este disco, sí, está girando alrededor de ese eje con esa velocidad. Pero además hay un soporte que está girando así. Entonces, ¿por qué la velocidad? Recordad que a mí yo estoy haciendo esto, pero nosotros lo que cogemos es esa foto en concreto. ¿Vale? Entonces, en esa foto, ¿el disco a qué velocidad angular está girando? Está girando a la que está girando el motor que está moviendo el disco, pero también tiene la velocidad angular del soporte. Por lo tanto, el disco está girando con una velocidad angular que es la suma de esas dos velocidades angulares. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Lo habéis entendido todos o no? Vale. Vale. Con esto tendríamos el 20% del problema y aquí el 30% del problema. ¿Esto qué quiere decir? Que con esto ya estamos aprobados en el problema. ¿Sí o no? Vale. Siguiente punto, apartado C. Lo voy a hacer aquí porque el C es muy corto. C. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden en C? Alfa total del disco. ¿Y cuánto vale alfa total del disco? ¿Cuánto vale la alfa total del disco? Sería la alfa del soporte más la alfa del disco, teniendo en cuenta ese motorcito, más el producto vectorial de omega del disco multiplicado por omega del soporte. ¿Sí o no? Perdona, soporte por el disco. ¿Por qué? Porque la del soporte es como si nosotros colocásemos un sistema de referencia móvil, ¿vale? Que está girando con este soporte. Vale. ¿Cuánto vale la aceleración angular del soporte? ¿Cuánto vale el alfa del soporte? 1 radián por segundo al cuadrado. Esto vale 1. ¿En qué dirección? Soporte es en K. (1K). ¿Cuánto vale la del disco? 0. ¿Vale? Por lo tanto, alfa T del disco es igual a 1K más. Aquí fijaos que ya no cambio unidades porque ya me lo dan en unidades del sistema internacional. Eso es una cosa buena que nos han hecho. Tenemos 1K y el producto vectorial de IJK. Omega del soporte. 10,47. K. 0, 0, 10,47.
Velocidad angular del disco. De omega d. Omega d. 2J. 0, 2,01, 0. ¿Vale? Entonces ahí tengo 0, 0, 0. Y aquí tengo menos 21,93 y 0. ¿Vale? Alfa total del disco será igual a ¿qué? Será igual a menos 21,93 y más 1K. Radianes partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Y con esto ya tenemos un 8. ¿Sí o no? A ver, por favor, no lo he oído. Dime. Alfa d. Porque nos dicen que el eje gira sobre un soporte a una velocidad angular constante de omega t, omega d igual a 10 A 20 revoluciones por minuto. Entonces, girar a una velocidad constante quiere decir que la aceleración angular es 0. vale. Te explico. Si yo quiero que una... a ver, ¿sabéis? Esto lo tenemos que ver en el siguiente tema, pero igual es interesante que lo introduzca ya. Sabéis que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, la resultante de fuerzas es masa por aceleración. Si además esto lo relacionamos con la primera ley de Newton, que dice que si un cuerpo, su velocidad es constante, es que la suma de las fuerzas que actúan sobre él es 0, ¿vale? Que existan fuerzas quieren decir que probablemente hayan aceleraciones. Entonces, las aceleraciones siempre van a estar ahí relacionadas. Y eso está relacionado con que no existen cambios de trayectoria. Velocidad constante, velocidad uniforme, y que no cambie ni la dirección ni el sentido, quiere decir que no hay nada que actúe sobre ese cuerpo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Vale. Por lo tanto, solamente por el hecho de girar, aunque gira a velocidad constante, ese punto está continuamente cambiando su trayectoria. Por lo tanto, siempre existe una fuerza. De hecho, si yo me pusiera ahí sentado con una silla y me pusieran a girar a una velocidad constante, ¿qué notaría? ¿Qué notáis cuando habéis subido alguna vez cuando erais niños al sombrerito mexicano o alguna atracción de ese estilo? Cuando gira a cierta velocidad y tú estás sentado, no te mueves. ¿Qué notas? Vale. Notas, primero, una fuerza centrífuga de tu cuerpo contra el asiento. Y el asiento te genera una reacción. Esa reacción que te genera el asiento, que realmente es quien te hace mantenerte en esa distancia, esa aceleración que tú notas, esa fuerza, está relacionado con una aceleración. ¿Vale? Esa aceleración es la aceleración radial, es la aceleración normal. Es la aceleración que te hace que tú vayas hacia la dirección del cuerpo. Entonces, este punto C, como está girando,
sufre una aceleración de ese estilo. De intentar mantener, ¿qué es la aceleración? Que está cambiando su trayectoria. Si a ti te sueltan en el sombrerito, tú saldrías recto. Entonces, lo que está haciendo el asiento es cambiar continuamente tu trayectoria. En el momento que no está el asiento, tú sales disparado recto. Sales a lo que dicen las leyes de Newton. Entonces, la existencia de esta aceleración es la que está haciendo que cambie la trayectoria. De hecho, fíjate que justamente, ¿no?, tenemos una gran aceleración en I, porque esto está girando así, pero también está girando así, ¿vale? Y tenemos una pequeña aceleración en K, ¿vale? Verticalmente. La que justamente por la configuración no aparece ninguna aceleración en J. Seguramente un instante después que esto ya haya girado algo, nos aparecerán ya aceleraciones en I, en J y en K. Porque tú estás cambiando la trayectoria en todas las direcciones. Justamente en esta foto no hay componente en el eje Y. ¿Vale? Está claro porque por eso a veces las aceleraciones son más difíciles de ver. ¿Vale? Sobre todo cuando estamos hablando de los movimientos relativos en los que nos aparece la aceleración de Coriolis que no la acabamos de entender. La notamos, pero no la acabamos de entender. ¿Vale? Nosotros la vemos en la Tierra, ¿no?, con el famoso experimento de que en el hemisferio norte gira en un sentido y en el hemisferio sur gira en el otro cuando el agua se va por un sumidero, pero realmente es, por ejemplo, la aceleración que termina generando tifones y huracanes. Esa aceleración que genera... O sea, el hecho de que la Tierra esté girando a mucha velocidad está generando una serie de aceleraciones a todos los átomos de ¿no? Eso a nivel atmosférico nos va generando esas tormentas, ¿vale? ¿Vale? Ya tenemos el 8. ¿Queremos ir a por el 10? ¿No? Vamos a por el 10 ya. ¿Sí o no? Hay alguno que dice, no, yo con el 8 ya... En mecánica ya... A ver, por favor, un momentito, que no oigo, está en primera fila y no soy capaz de escuchar la pregunta, ¿eh? Estoy un poco sordo, pero... Si en vez de pedir las velocidades en el instante mostrado, te piden la velocidad en función del tiempo, hay que tener en cuenta la aceleración angular. Vale. Si nos piden la aceleración, o sea, las velocidades o aceleraciones en función del tiempo, entonces la solución ya no es un fotograma, ¿vale? La solución del problema es una ecuación diferencial, ¿vale? Es decir, vamos a ver, esto espero, no, yo creo que para teoría de máquinas no os voy a tener a vosotros, tendrá otro compañero que seguramente lo va a explicar mucho mejor que yo, pero sí que quiero que tengáis una cosa en mente. En cinemática analizamos fotografías, analizamos una imagen en concreto. Ahora el compañero dice, vale, pero si yo quiero todo, yo quiero el vídeo completo, un AVI o un MPEG, ¿eso existe? Sí, existe, pero el resultado no es una función, es una ecuación diferencial, ¿vale? Aprenderéis a construir ecuaciones diferenciales del movimiento en la siguiente asignatura, en teoría de máquinas, ¿vale? Además, es muy interesante porque eso nos permite tener un modelo dinámico de cómo se comportan las cosas. Entonces, esto ya es a título informativo. Yo en el grupo que estoy aquí de investigación, nosotros trabajamos con agarre en prótesis de mano. Tenemos una serie de prótesis, ¿vale? Y hacemos agarres de objetos. Mi parte del proyecto es la parte del control electrónico. Entonces, el control electrónico es gestionar el movimiento de dedos para que produzcan esos agarres. Entonces, yo siempre, una de las cosas que necesito es tener un modelo mecánico de cómo se comporta ese dedo para poder hacer predicciones de cómo se va a comportar si yo
le meto, ¿no? Al motor, un motor de corriente continua, le meto un poquito más de tensión, un poquito menos. Y eso me permite hacer un agarre perfecto de la mano, tener ese modelo. Y ese modelo, ¿vale? Es una ecuación diferencial. Y aprenderéis a hacerlo, ¿vale? No os preocupéis. A mí esa parte de la mecánica, personalmente, me gusta mucho más. ¿Vale? Esto es más interesante y más útil. Porque además la desarrolló un matemático, un mecánico, que es Lagrange, no sé si habéis oído hablar de él, que él hizo la chulería de decir que iba a demostrar el funcionamiento de la mecánica sin hacer ni un solo dibujito. ¿Vale? Y de hecho, sus resultados son ecuaciones diferenciales que nos proporcionan una herramienta muy potente, ¿vale? Muy potente, pero para otras cosas. Entonces, en esta asignatura nos vamos a quedar aquí. Si te la pidieran en función del tiempo, habría que montar una ecuación diferencial. O sea, hay soluciones a tu pregunta, pero no en esta asignatura. Lo veréis en teoría de máquinas. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale. Vale. Hemos dicho que queremos el 10. Y el 10 es cálculo de la aceleración del punto C. Esto es el apartado D. Vale. ¿Cuánto vale la aceleración del punto C? A ver, por favor. Vale, pues valdría. Claro. Para eso tenemos que basarnos en el punto que ya hemos calculado antes, ¿no? Es decir, diríamos que es la aceleración del punto A más alfa total por RAC más omega total por omega total producto vectorial de RAC. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué sabemos de ahí? ¿Y qué no sabemos? Por ejemplo, no conocemos la aceleración de A. ¿Vale? Acordaos que A es un punto que hemos decidido utilizar como apoyo. Es un punto que, calculándolo desde un sólido, es exactamente el mismo punto que está en el otro sólido. Y recordad que yo puedo relacionar la velocidad de cualquier punto conociendo, o la aceleración de cualquier punto del mismo sólido, conociendo la de otro punto de ese sólido. Entonces, yo necesito primero llegar a esa aceleración de A, ¿vale? Entonces, me iría a, primero necesitaría calcular esto, diría que la aceleración de A es igual a ¿qué? ¿Cómo? Ah, sí, aquí. Sí. Es primero este producto vectorial y luego otra vez con omega t, sí. Es importante, ¿vale? Los productos vectoriales de dos vectores no tienen la propiedad conmutativa. Eso es importante. ¿Eh? Y la asociativa tampoco, si no recuerdo mal. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a calcular la aceleración de A como la aceleración de O, lo mismo, más alfa del soporte multiplicado por R o A más omega del soporte vectorialmente por omega del soporte R o A. ¿Vale? Es decir, primero tengo que calcular la aceleración del punto A y la aceleración del punto A depende de todo esto. Con alguna
cosita interesante. Primero, la aceleración de O es 0. Se nota que es viernes, ¿eh? Se nota que es viernes y como ha llovido mucho no habéis salido, no habéis venido con mucha energía. Mejor pillaros cansados. Yo creo que hay que institucionalizarlo, hay que obligar a que hayan jueves universitarios. Sobre todo por los profesores, los pobres profesores que tenemos clase los viernes. Hay que fomentarlo, hay que hacer algo. A ver, lo digo en serio, que estáis un poquito habladores. A ver, datos del problema me dicen, yo tengo la alfa 1 del soporte, ¿vale? Esto es 1K. Tenemos este vector, es decir, IJK, alfa del soporte es 1K, 0, 0, 1, y el vector ROA es 0,2 menos 0,2 menos 0,3, 0,6, ¿vale? ¿Y esto cuánto es? Esto es menos 0,2 J más 0,3 I. ¿Vale? Y ahora venimos a este término de aquí. Vamos a resolver primero este de aquí y JK. Omega del soporte 10,47 menos 0,2 menos 0,3, 0,6, ¿vale? Aquí tenemos esto es menos 2,1, 2,094 J, perdón, más 3,141 I, ¿vale? Y después ya, esto de aquí es IJK. Omega, hemos dicho que es 0,0, 10,47. Y aquí tenemos 3,141 menos 2,094, 0. Vale. A ver si me da. $32. 32,88 J. ¿Hay alguien haciendo el cálculo también? $21,92 I. ¿Vale? 92 I. Vale. De ahí saco que la aceleración de A
¿vale? La aceleración de A es igual a 22,23 I más 32,7 J. ¿Vale? Siempre metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Vale, y si ya tenemos la aceleración del punto A, lo voy a dejar por aquí, por algún sitio, Que no se nos pierda. ¿Ves? Que es la aceleración de A es igual a 22,23 I más 32,7 J. ¿Vale? Vamos a calcular ahora la aceleración de todo esto. Vale. Entonces tendremos que la aceleración de C es igual a 22,23 I más 32,7 J más alfa total. Alfa total es esto que hemos calculado aquí. Por favor. ¿vale? Y entonces, pues lo ponemos directamente. I, J, K Alfa total son menos 21,93 menos 21,93, 0,1 y RAC 0,25 menos 0,20. ¿Vale? Más. Y ahora aquí vamos a calcular primero esto, que es I, JK, omega total. 0,2,01, 10,47 Y RAC. 0,25 menos 0,20. ¿Vale? Seguimos calculando. ...21,93 por 0,2... tenemos aquí 4,38K menos, ¿no? Menos, ahora es más 0,25J más 0,2I, ¿vale? Este ya está. Y ahora falta esto de aquí. Punto 25 por 10,47. Son 2,6175K. J, perdón. J. Menos 2,01 por punto 25 son menos 0,5025K menos 10,47 por 0,2. 2,094 y 0. ¿Vale? Y esto ahora hay que hacer este cálculo de aquí, que sí, que este cálculo es I, J, K, 0, 2,01, 10,47. Y aquí tenemos I menos 2,094
J, no, menos por menos más, perdona. 2,6175 positivos y aquí sí que tenemos menos 0,525, ¿vale? Y operamos esto. Ya sé que es un poco rollo porque veo ahí que hay gente soplando, pero es lo que hay. $1,01 y son más 21,92 J. Aquí tenemos menos 2,094 por 2,0, que es 2,094 también, es menos 4,38K. Ahora es 2,60 y algo por 10,47. Tenemos aquí menos 27,4 I. ¿Vale? Entonces, fijaos que con los cálculos de la aceleración se nos complica bastante la cosa. ¿Vale? Fijaos que con los cálculos de la aceleración la cosa se nos complica bastante más. ¿Así lo veis mejor? ¿Mejor? Perdón. Vale. Fijaos que se nos complica. ¿Por qué? Porque primero hay que calcular la aceleración de A. ¿Vale? La aceleración de A, que es este punto que tenemos aquí. Y luego, a partir de aquí, hay que calcular la de C. La de C, claro, depende de ese vector AC y de la aceleración que tengamos en A. Entonces, tenemos la aceleración de A más este término de aquí más este último término que hemos sacado aquí. ¿Vale? Que será menos 28. Bueno, operando, y aquí ya igual sí que hay que hacer un pequeño acto de fe. Fijaos una cosa que ocurre. A ver, ocurre aquí una cosa. Ah, vale, porque esto. Este de aquí que es el I, menos, por menos aquí es más. Vale, no sé exactamente dónde tengo que tener alguna errata porque, vale, esto es, vale, este es menos por menos más K, vale, esto es más, vale, sí, vale, porque una de las cosas que ocurre es que las componentes K, ¿vale?, se anulan.
Y por lo tanto, la aceleración del punto C única y exclusivamente tiene componente en y en X. Si desarrollamos, y no me he equivocado en ningún sitio, me quedará que la aceleración del punto C es menos 6,08 I más 54,88 J metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Está claro? Chicas, chicos, por favor. ¿Está claro? Vale. A ver, en ese sentido, ¿alguna conclusión? ¿Alguna conclusión a la hora de resolver este tipo de problemas? Lo primero que hay que tener claro, a ver, por favor, escuchadme un momento. Lo primero que hay que tener claro es que para que esto salga bien hay que picar mucha piedra. Hay que picar piedra. Hay que picar en hueso. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tenemos claro las fórmulas, ya para el próximo día haremos algún ejercicio para que veáis cómo se trabaja con el movimiento relativo, pero incluso en el movimiento general, que es bastante sencillo porque yo me voy a un punto, de ese punto a otro punto y de ese otro punto a otro punto, a pesar de todo eso, si os dais cuenta, es relativamente complejo. O sea, no es que sea complejo. El planteamiento creo que es sencillo. Lo que es complejo es el cálculo. Requiere de trabajarlo mucho. ¿Vale? Entonces, consejo, hay que tener claro cuándo estoy en movimiento general, cuándo voy a estar en movimiento relativo, lo que hemos visto hasta ahora en movimiento general, y lo único que tengo que ir es buscando puntos que me relacionen unos sólidos con otros, para partiendo de ahí poder calcular lo otro, ¿vale? Siempre hay que tener muy claro, el problema de posición solamente hemos necesitado estos dos vectores, pero los hemos estado utilizando durante todo el problema, por lo tanto esos problemas son importantes. Y segundo, calculemos las velocidades, vamos a calcular velocidades, ¿vale? Normalmente en el plano, si os acordáis del primer ejercicio que vimos, lo que al final acabamos planteando son una cadena cerrada donde hay que averiguar, hay que sacar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para calcular dos cosas. Y en los problemas de tipo 3D, lo normal es que partiendo de un punto podamos llegar al otro. ¿Vale? Entonces, estos son más sencillos. La única parte que tienen es que toda la paramenta hay mucho producto vectorial y por lo tanto la aplicación de muchos cálculos de muchos vectores, ¿vale? De muchos determinantes. Entonces, si somos más o menos... ¿Y eso cómo se resuelve? Haciendo práctica, ¿vale? Hay que practicar, hay que hacer muchos ejercicios, ¿vale? Pues si no hay más preguntas, como no hemos hecho descanso, bueno, ya es la hora, ¿no? Igual. Paramos aquí, dime. ¿No tendría que tener alguna de aceleración tangencial o No. Porque por este movimiento tiene hacia aquí, es justamente por en qué posición está. Si estuviera con un ángulo, seguramente habría una aceleración en cambio. ¿Vale? Recordad que es solo en esa foto, en esa imagen. Vale, pues nada, para los que estáis de casa, gracias. Y dejamos de grabar.
Dime. Que en el aula virtual pone que hay una prueba para el lunes 20 del 11. El 20 de 12 es miércoles. En el aula virtual pone una prueba de este tema la semana que viene. Eso Una prueba de